Bienvenidos a la serie Tú puedes superarlo, donde aprendemos cómo superar los conflictos de la vida. Yo soy Abimael Borboya y quiero comenzar con esta palabra. Permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar, pues Cristo los ha llamado a formar un solo cuerpo para que haya paz. Y den gracias a Dios siempre. Es lo que dice Colosenses 3:15. En el mensaje anterior te mencioné que las personas responden al conflicto de tres formas diferentes. Con respuestas de escape, con respuestas de ataque y con respuestas de paz. Esto es a lo que Ken Sande llama la loma resbaladiza del conflicto. Y en la cápsula pasada te describí cómo una persona reacciona con respuestas de ataque. Hoy descubriremos cómo Dios nos diseñó y cómo nos ayuda también a que nosotros podamos reaccionar con respuestas de paz. Las respuestas de paz son respuestas ordenadas por Dios, autorizadas por el Evangelio, por su palabra, y están orientadas a encontrar soluciones justas y mutuamente satisfactorias al conflicto. Cuando menos tiene dos características, justas y mutuas. Cuando una persona busca seriamente las respuestas de paz, hay una mayor probabilidad de que pueda restaurar sus relaciones, de que pueda lograr verdadera justicia y de que también alcance una armonía genuina. Cuando menos hay 6 tipos de respuestas de paz que la palabra nos describe. Las primeras 3 nos describen lo que podría denominarse respuestas de pacificación personal, porque pueden ser realizadas de forma privada, de forma personal, solo entre tú y la persona con la que tienes el conflicto. La inmensa mayoría de los conflictos de la vida deberían y pueden resolverse de una de estas formas, solo entre las personas que tienen el conflicto. Pero cuando un conflicto sobrepasa esa capacidad y no puede ser resuelto a través de estas respuestas de pacificación personal, entonces Dios nos llama a usar una de las 3 siguientes respuestas de paz que le llamamos de pacificación asistida. Estas respuestas exigen la participación de una o más personas de tu propia iglesia o de tu comunidad cristiana. Ahora, sobre las respuestas de pacificación personal, que son las 3 primeras, vienen en orden de lo más sencillo, lo más privado, lo más personal, lo que trae más beneficio, a las más difíciles, las más largas y lo que quizás va a producir una menor satisfacción. La primera sería pasar por alto una ofensa. En realidad, muchos conflictos son tan insignificantes que deben ser resueltos pasando por alto de manera silenciosa y deliberada esa ofensa. Mira lo que dice Proverbios 19:11. El buen juicio hace al hombre paciente y su gloria es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto una ofensa es una forma de perdón e involucra una decisión deliberada, intencional, de no hablar de ella, de no pensar en ella y de no dejar que se transforme en amargura o en ira que estás conteniendo allí en tu corazón. Así que requiere cierta capacidad del corazón para poder utilizar esta respuesta de pacificación personal, pasar por alto una ofensa. Si una ofensa es demasiado seria como para pasarla por alto o ha dañado tu relación de una forma también considerable, entonces tienes que resolver esos temas personales y de relaciones a través de 3 cosas que incluye esta segunda respuesta de pacificación personal, que es la reconciliación. 3 pasos incluye la reconciliación. El número 1 es la confesión. Leemos en Mateo 5:23. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Esto implica que yo
si yo percibo que tengo una dificultad con mi hermano, con la otra persona, entonces yo debo tomar la iniciativa de confesarle a él que estoy notando algo que está dañando nuestra relación. Y le va a ayudar a él a que él también confiese lo que está sucediendo en esa relación o en su corazón. Después de una confesión, entonces viene el segundo paso, que es la corrección, y tiene que ser con amor. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Entonces hay que ayudarle a dar los pasos para corregir ese error o ese detalle en la relación. Y por último, la reconciliación debe cerrar con el perdón. Se dice fácil, pero tiene su grado de dificultad. Dice Colosenses 3:13: así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Nosotros hemos colocado al perdón como una acción que requiere emociones, pero Dios lo pone en el plano de la obediencia. Es una instrucción que se tiene que acatar. Si aprendemos a perdonar como Dios nos perdona, entonces nuestras emociones pasan a un segundo plano y es más fácil perdonar. Pero aún, si para alguien es difícil resolver completamente un conflicto, ya lo hizo en el nivel de la relación, pero hay cosas pendientes todavía, como quizás en el área de las finanzas o de los recursos, como dinero o propiedades u otros derechos. Entonces está esta tercera respuesta de pacificación personal, que es la negociación. Y la negociación cooperativa es aquella en la que tú y la otra persona buscan llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades legítimas de ambos. Este es el tipo de negociación que Dios nos enseña. Lo leemos en Filipenses 2:4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Así que si estas tres formas de pacificación personal solo nos involucran a mí y a la persona con la que tengo el conflicto. Te involucra a ti y a la persona con la que tienes el conflicto. No es necesaria la intervención de otras personas. Pero si entre ustedes dos no pueden resolver su conflicto, Dios nos instruye a través de otras tres opciones para poder resolver finalmente el conflicto. Pero se requiere la intervención de otras personas. A estas se les llaman respuestas de pacificación asistida. Y entre ellas está la mediación. Aquí se requiere pedir a una o más personas que sean objetivas, que estén fuera del conflicto, que caminen con nosotros y que nos puedan ayudar a comunicarnos más eficazmente y explorar soluciones posibles. Leemos en Mateo 18:16. Si tu hermano no te hace caso, lleva contigo a uno o dos más. Ahora, estos mediadores tienen su función. Puede ser un amigo, alguien de confianza que te ama, que se preocupa por ti y que seguramente va a querer participar y ayudarte. Así que la función de los mediadores es hacerles preguntas a las dos personas que están participando en ese conflicto y a darles consejos. Pero está limitada su función, porque no te pueden forzar a tomar alguna decisión que tú no quieres. Te dan consejo, te ofrecen opciones. Esa es la función del mediador. Ahora, cuando tú y la persona con la que tienes el conflicto no pueden arribar a un acuerdo voluntario sobre un tema material, porque aquí ya estamos en el nivel del tema material o económico, entonces van a poder designar a uno o más árbitros. A esto le llamamos arbitraje. La tarea del árbitro es escuchar los argumentos y presentar una solución para resolver el asunto. Y en 1 Corintios capítulo 6, versículos 1 al 8, Pablo indica que es así como los cristianos deberían solucionar aún sus conflictos legales entre sí. No ir a los juzgados civiles, sino construir uno entre los hermanos, entre la iglesia. Dice el versículo
4. Si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Mire, Dios ha puesto dentro de cada iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, personas maduras, con sabiduría, con gracia y con amor, para auxiliar y arbitrar en algunos conflictos que no te es posible resolver. Pero es necesario que tú digas, está bien, necesito que alguien me ayude. Algunos, por el ego que tienen en su corazón, prefieren consumirse en su conflicto y no dar la puerta abierta para que alguien más les ayude. Finalmente, si una persona que dice ser cristiana se rehúsa a ser reconciliada y a hacer lo correcto, Jesús ordena que los líderes de la iglesia intervengan formalmente para que la persona rinda cuentas ante la Biblia y para promover el arrepentimiento, la justicia y el perdón. Leemos en Mateo 18:17, si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y es entonces cuando esta última opción ha caído prácticamente en desuso, precisamente por el corazón del hombre, el corazón de las personas. No quieren llegar a rendir cuentas, prefieren mantenerse en la condición deplorable de su conflicto y no acceden a rendir cuentas. Esto es a los líderes de la iglesia, pero hay gente que puede ayudar en tu conflicto cuando has llegado a esos niveles. Ahora, para dar estas respuestas de paz también se necesita una motivación. Así como en las respuestas de escape o las respuestas de ataque que hemos visto en las cápsulas pasadas, para dar respuestas de paz se debe tener una motivación, la motivación correcta. ¿Y por qué yo podría dar respuestas de paz? Bueno, número 1, por mi enfoque. No me enfoco en mí, no me enfoco en el otro, pero sí me enfoco en Dios y en lo que Él quiere para nosotros dos que estamos participando en este conflicto. Esto es importante. Dios es nuestro enfoque. Número 2, por el resultado esperado. No busco ventajas para mí, tampoco permito que mi oponente o la otra persona con la que tengo el conflicto tome ventaja. Más bien, busco la justicia para ambos. Ese es el resultado. Cuando ese es el resultado que yo busco en lo profundo de mi corazón, tengo la motivación correcta y seguramente voy a utilizar estas respuestas de paz. Por último, por el fin que yo busco a través de la resolución de este conflicto. Y el fin último que me debe motivar a dar respuestas de paz es honrar a Dios en todo lo que haga. Que cada palabra que salga de mis labios, cada intención, cada acto honre a Dios. Y si esto motiva mi corazón, entonces me va a ser fácil dar respuestas de paz conforme el Señor me enseña. Ahora, ¿cómo comenzar a tener respuestas de paz? Si tú estás involucrado actualmente en un conflicto, estas preguntas te van a ayudar a aplicar los principios presentados en esta cápsula. La pregunta número 1 dice, ¿has estado viendo este conflicto como algo que ocurrió por casualidad, como algo que te hizo otra persona o como algo que Dios permitió en tu vida con un propósito específico? Responder esta pregunta, la primera, la segunda y la tercera, te van a ayudar a descubrir si estás dentro del rango de las respuestas de paz o estás dentro del rango de las respuestas de escape o dentro del rango de las respuestas de ataque. Si te logras identificar, entonces vas a poder tomar acciones para ubicarte dentro de las respuestas de paz, que es lo ideal. La pregunta número 2 dice, ¿qué preguntas, dudas o temores tienes debido a este conflicto? Y debes hacerlo en un papel. Escribirlo en un papel te ayuda a percibir lo que realmente tienes en tu mente y en tu corazón. Y número 3 dice, lee los Salmos 37 y 73. Y hay que hacer 3 cosas. La primera, ¿qué te advierten estos salmos que no hagas? Segundo, ¿qué te ordenan que sí hagas? Y tercero, haz una lista de las promesas consoladoras que te brindan. La pregunta número 4 dice, ¿de qué forma tus sentimientos, actitudes y comportamiento cambiarían si comenzaras a ver este conflicto
como una tarea asignada por un Dios amoroso y todopoderoso? Recuerda que cuando nosotros damos respuestas de paz, es porque queremos honrar a Dios en todo lo que hacemos. Entonces, de alguna manera entendemos que los conflictos en los que estamos, Dios los permite para que yo le pueda honrar a Él y pueda amar a mi prójimo. Y número 5, ¿qué bien podría producir Dios si tú respondes a este conflicto de una manera bíblica? ¿Cuáles serían tus beneficios de responder con respuestas de paz? Las respuestas de paz es el camino diseñado por Dios para resolver los conflictos. Recuerda que tú no estás solo. Dios está contigo y te quiere asistir con su sabiduría para que hagas uso de estas respuestas de paz. Pero necesitas permitirle que te guíe con su palabra. Permíteme que a través de la siguiente cápsula continuemos descubriendo cómo debemos resolver los conflictos de la vida el próximo domingo a las 7 de la noche. Soy Abimael Borboya y recuerda que con Dios tú puedes superarlo.